Hola, sean todos y todas bienvenidos. El día de hoy vamos a revisar algunos ejemplos de transformaciones gradiente y contragradiente. ¿Qué son estas transformaciones que llamamos gradiente y contragradiente? La respuesta la podrás encontrar en la clase anterior. De hecho, este video es para complementar esa clase porque allí revisamos todos los aspectos teóricos sobre cómo se realizan estas transformaciones, sobre qué significan. Y hace falta resolver algunos ejemplos de ejercicio, algunos ejercicios de ejemplo para hacer esto un poco más fácil de entender. Así que eso es lo que vamos a revisar en esta clase. Si no has visto la clase anterior, puedes ir a la... Voy a dejar el enlace en la descripción o en una tarjetita por aquí, no sé, ahí te pondré una tarjetita para que puedas revisar esa clase y puedas ponerte al tanto de estas materias. Entonces, a lo que nos toca ahora, lo que nos toca revisar son ejemplos, vamos a escribirlo aquí, ejemplos de transformaciones gradiente y contragradiente. Será un gran honor si nos acompaña. Voy a tratar de ir mejorando la letra aquí en la pizarra, me sale un poco fea, para que después esto sirva como apunte. También lo voy a rescatar. Voy a rescatar estas pizarras y las voy a ir subiendo. Ya, para iniciar esta clase vamos a revisar primero unas transformaciones gradiente y contragradiente en subespacios de R3. Por aquí, ejemplo 1, transformaciones en subespacio de R3. Ya, como podemos ver las transformaciones gradientes y contragradientes en subespacios de R3. Para hacer esto, primero consideremos una base canónica de R3. Sea B, la base canónica de R3. ¿Cuál es la base canónica? La base canónica es la que está dada por este conjunto de vectores. Lo vamos a anotar de esta manera. Eso. Y donde E1 vendrá siendo el vector 1, 0, 0. E2 es el vector 0, 1, 0. Y E3 el vector 0, 0, 1. Aquí el i yendo desde 1 hasta 3. Entonces aquí tenemos una base en particular de este espacio, pero no es la única base. Nosotros podemos considerar más bases para el mismo espacio. Por ejemplo, podemos ver que además el conjunto P', tenemos otro conjunto que también va a ser base de R3. P' también es base de R3. ¿Cómo podría estar definido ese conjunto B'? Bueno, B' podría ser algo de este estilo. E' la vamos a poner aquí. Y con i yendo desde 1 hasta 3. Donde los elementos de este conjunto son los elementos E1', E2', E3'. Y supongamos que estos vectores son menos 1, menos 1,1. Este de acá podría ser menos 1, 0,1. Y este otro, un vector 2, 1, menos 1. Son tres vectores que pueden constituir una base de R3. ¿Sí? En el fondo lo que quiero decir es que el espacio R3 también se puede armar a través de este conjunto B'. Se puede armar de esa manera. Y no hay problema. Ahora, ¿cuál es el detalle de que tengamos dos bases para construir el mismo espacio? Bueno, si tenemos dos bases para construir el mismo espacio, un mismo vector se puede representar en términos de estas dos bases. Y por lo tanto, las coordenadas en la primera base de un vector no van a ser las mismas coordenadas en esta otra base. Vamos a ver que existe una transformación entre las coordenadas de un mismo vector para las distintas bases. Vamos a colocar eso. Existen transformaciones de coordenadas vectoriales, pongamos. Vectoriales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si B es un elemento de R3, entonces esto implica que el B lo puedo escribir de esta manera. BI es sub I. De esta manera. En términos de la base, esto de acá pertenece a la base B. Pero también lo puedo escribir de esta otra manera. B'I, E'I. Donde esto de acá pertenece en B'. Estas dos cosas son la misma, ¿no es cierto? Ambos referencian al mismo vector. Pero esto de acá son las coordenadas de B, vamos a poner entre comillas, visto desde la base B', y esto de acá son las coordenadas de B visto, coordenadas de B visto desde la base B. Por lo tanto, la relación que hay entre estas dos coordenadas es una transformación. Hay una transformación que relaciona estas dos coordenadas que hacen referencia al mismo objeto. Es decir, esto que tenemos acá es una forma de hablar del vector B
y esta otra es otra manera equivalente de hablar del mismo vector. Ahora la pregunta es, ¿cómo relacionamos estas dos cosas? ¿Cómo encontramos esa transformación? Para entender eso un poco mejor, voy a copiarme estos objetos que tengo aquí, que los voy a llevar para allá abajo para poder mostrar los cálculos que voy a ir haciendo. Aquí me tengo la base B y por acá tengo B'. B' es lo que está dado por esto de aquí. Copio y me lo llevo. ¿Sí? Vamos a agrupar esto para que entienda la relación. Estos son los elementos de B, estos son los elementos de B'. Una última cosa antes de continuar. Fíjate que aquí aparecen los índices repetidos. De la clase anterior, o de clases anteriores, ya no me acuerdo. Bueno, te voy a enlazar todas las clases que sean necesarias. Cuando salen índices repetidos, esto significa suma, por si acaso. Es el convenio de suma de Einstein. Si tienes un AIBI, esta cosa significa A1B1 más A2B2 más... y así hasta que llegue el último elemento. A3B3 o N, no sé, depende. Cuando son letras latinas, generalmente llega hasta 3. Y si son letras griegas, como se acostumbran en otras asignaturas como relatividad, será hasta 4 para hablar de 4 vectores. Por ahora, como estamos hablando de R3, asumimos que llega hasta 3 coordenadas. Ya, entonces, tenemos que el vector B lo podemos escribir en términos de la base B y también en términos de la base B', siendo B y B' las coordenadas correspondientes. A partir de estos elementos de base, nosotros podemos encontrar la transformación entre estas distintas coordenadas. Y esto se expresa de manera matricial. El resultado te queda más o menos así. Tienes B1, B2, las 3 coordenadas. Esto forma parte de una matriz columna. Y por acá te queda esta otra matriz que corresponden a estos números que aparecen aquí. -1, -1. A ver, calmación. Lo que haces esto para hacerlo más rápido y sin confundirte, es como si tomases los elementos de esta matriz, de este vector, y los cuelgas en la matriz hacia abajo. Así te vas a acordar más rápido. Luego veremos por qué tiene que ser así. -1, -1, 1, -1, 0, 1 y 2, 1, -1. A esto ya le digo colgar los vectores. Ya, entonces aquí te quedará el B'1, B'2 y B'3. A través del producto matricial, nosotros vamos a recuperar estas relaciones de acá. El funcionamiento de esta expresión matricial lo podemos revisar a través de un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que tenemos una matriz, un vector, pongamos un vector A, que visto desde la base B' tiene las siguientes coordenadas. Pongámosle 1, 2, 3. Ese es el vector A desde la perspectiva de la base B'. ¿Cómo se verá esta cosa desde la perspectiva de la base B? Veamos cómo sale. Si desarrollamos esto, tenemos E1' más 2E2' más 3E3'. ¿Por qué ocurre esto? Porque estamos viendo el vector A desde la perspectiva de la base B'. Por lo tanto, sus coordenadas van a estar asociadas a estos elementos, a los vectores, a las bases primas. Luego, si desarrollamos esta expresión de acá, esto nos va a quedar así. 1, factor de -1, -1, 1, más 2, factor de -1, 0, 1. Eso salió un poco feo. Aquí es -1, 0, 1. Más 3, factor de 2, -1, 1, -1. Aquí es 1 y -1. Nos queda de esa manera. Y el resultado final nos daría, a ver, 2 por 3 son 6, -2 son 4, -1 son 3. 3 por 1 son 3, -1 son 2. Y 3 por -1 son -3, más 2 son -1, más 1 me da 0. Ya. Y esto lo podemos escribir de esta manera. 3E1 más 2 veces E2. Lo hemos escrito ahora en términos de la base B. Esto implica que el vector A visto desde la base B se ve así. 0,3. A ver, espera un momento, aquí hay un pequeño error. Esto es 3,2,0. Así se ve desde la base B. Así se ve desde la base B'. Entonces, estas dos cosas deberían quedar relacionadas a través de esta matriz de transformación. Y de hecho, podemos ver que así ocurre. Si ponemos esto en una matriz columna, nos queda 3, 2 y 0. Esta cosa debería ser igual a esta matriz de aquí. Me la voy a copiar. Multiplicado por esto de acá, puesto como matriz columna. 1, 2,
3. Y estas cuentas las podemos verificar a través del producto matricial. Lo voy a escribir aquí con verde. Menos 1 por 1 me da menos 1. Menos 1 por 2 me da menos 2. Y 2 por 3 me da más 6. Menos 1 por 1 me da menos 1, 0 y más 3. 1 más 2 menos 3. Te vas a dar cuenta de que lo que está haciendo acá en este producto matricial son exactamente las mismas cuentas que aparecen aquí. Fíjate, estos números que aparecen acá son las primeras coordenadas. Menos 1, menos 2, más 6. Luego esto de acá son las segundas coordenadas. Menos 1, 0, que no está aquí, y 3. Y finalmente esto de acá son las terceras coordenadas. 1, 2 y menos 3. El resultado te da 3, 2, 0. Y ahí está. Lo que hace esta expresión, esto que voy a marcar en amarillo, es generalizar eso para cualquier vector de coordenadas arbitrarias. Entonces este es un vector A cualquiera que elegí esos valores, pero va a funcionar si le pongo 5, 2, 8, 9, 3, 1. Estas cuentas todas se hacen de la misma manera, así que eso es lo que resume esas cuentas. A ver, voy a poner todo esto en algún lado para poder continuar aquí con la pizarra. Voy a tomar esto y lo voy a hacer chiquito. Lo voy a dejar por aquí. Un ejemplo. Entonces así funciona la transformación entre coordenadas de distintas bases. Y así como podemos transformar las coordenadas, también podemos transformar las bases. Digamos eso por aquí. Así como se transforman las coordenadas, también se transforman las bases. En el sentido de que es de manera análoga, no necesariamente igual, pero de manera análoga. De hecho, esto es directo de la propia representación. En el caso de esta, que es sencilla, voy a copiar esto de nuevo y me lo voy a llevar acá abajo. De solo observar estas representaciones, estas bases, podemos decir que E1 es en realidad E1', que diga, E1' es en realidad menos E1 menos E2 más E3. Y el E2' te dará como menos E1 más E3. Y el E3' será 2 veces E1 más E2 menos E3. Y esto también lo podemos representar de un modo matricial, no exactamente como este de aquí, ya que como vimos en clases anteriores, esto tiene una representación de transformación contragradiente. Cuando aparece multiplicado por este lado es contragradiente. Cuando se transforman bases vectoriales, se transforman de manera gradiente. Vamos a ver que esto se puede expresar de esta manera: E1, E2, E3. Por acá aparecerá de manera gradiente. E1', los primas van aquí, así. E1, E2, E3. Y aquí ponemos la matriz de transformación. Entonces estas cosas se multiplican de esta manera: menos 1, 1, luego vendría menos 1, 0, 1 y finalmente 2 menos, este es más 1, menos 1. Y vamos a ver de que se trata de exactamente la misma matriz que tenemos acá arriba, solo que la transformación aparece de manera gradiente. Acá arriba está contragradiente. A partir de esta representación matricial podemos recuperar a través del producto matricial este conjunto de transformaciones. Ahora, ¿por qué estas bases vectoriales se transforman de modo gradiente? ¿Por qué no de un modo contragradiente? Ese resultado se puede intuir al ver cómo se obtiene la transformación de regreso. O sea, si yo quisiera obtener E1, E2 y E3, despejar estos elementos en términos de los vectores prima, vamos a ver de que estos se obtienen de la siguiente manera. Por ejemplo, el E1 te puede obtener a partir de la suma del E1' con el E3'. Fíjate que si sumo estos dos, este elemento de aquí con ese de acá se matan, te da 0. Lo mismo que ese con ese, y este va a restar 1 solamente. Así que el elemento 1, 0, 0 es igual a E1' más E3'. El elemento E2 lo podemos obtener como menos E1' más E2. Este es más difícil de ver, E2'. Al elemento E2 le quitamos el elemento E1. Entonces este menos eso te da 0. Este menos eso te da 1. Este menos ese te da 0. Entonces te queda el vector 0, 1, 0, L2. Finalmente el E3 se obtiene haciendo E1' más E2' más E3'. Tú sumas todos, estos 3 te dan 1, estos 2 te dan 0 y estos 2 te dan 0. Entonces te queda el vector 0, 0, 1. E3 resulta ser igual a la suma de estos 3 juntos. Bueno, esto de aquí tiene también su representación matricial en forma de transformación gradiente. Lo haces de esta manera. Te queda E1, E2, E3 igual a E1', E2', E3'. Y en este costado te aparece una matriz de la siguiente forma: 1, 0, 1 menos 1, 1, 0 y
1, 1, 1. Ahora, si observamos estas matrices, supongamos que esta matriz de acá, a ver, vamos a elegir otro color. Si esta matriz la representamos a través de lambda, esta de acá va a ser lambda a la menos 1. Son matrices inversas y de hecho lo podemos corroborar haciendo el producto matricial. Si tomamos la matriz lambda y lambda menos 1 y las multiplicamos, menos 1, 2, menos 1, 0, 1 y 1, 1, menos 1. Y hacemos el producto. 1, menos 1, 1, 0, 1, 1 y 1, 0, 1. Veamos el resultado que nos da. Nos queda 1 por menos 1 por 1 es menos 1. Menos 1 por 0 es 0 y 2 por 1 son 2. Luego este por este te da 1. Este por este te da menos 1 y 0. Finalmente te da menos 1 más 2. Luego tenemos menos 1, 0 más 1 más 1, 0, 0 más 1 no. Así, menos 1, 0 y más 1, 1, 0 y menos 1, menos 1, 1 y 0. Y el último es 1 más 1 menos 1. Simplificamos todo, esto nos da 1, todos los demás 0, 0. Este de aquí da 0, ese da 1, ese da 0, este da 0, ese da 0 y este te da 1. Es la matriz identidad. Por lo tanto, esto de aquí son matrices inversas. Resulta que las bases vectoriales se transforman de manera gradiente, es decir, multiplicando por la izquierda el vector fila que representa los elementos vectoriales de la base por la matriz. Podríamos verlo así. En cambio, las coordenadas se hacen de manera contragradiente. La cosa más grande primero y luego la cosa más pequeña. Es una forma de verlo de manera sencilla. Bien, ya vimos más o menos cómo se transforman las coordenadas de un vector y cómo se transforman las bases vectoriales. Veamos ahora cómo se transforman las bases de covectores. Vamos a por aquí transformación de bases de covectores. Y para ver cómo se transforman las bases de covectores vamos a continuar con el mismo ejemplo. Es decir, vamos a partir con estas bases que tenemos acá. Voy a volver a copiar esto para no tener que andar subiendo y bajando. Vamos a poner por aquí. Entonces tenemos estas dos bases de R3 y nosotros sabemos que estas bases admiten una representación matricial. Por ejemplo, la base o los elementos. Los elementos de B', de B, que son ese tipo de elementos, admiten la siguiente representación matricial. Podemos escribir estos elementos, estos vectores de la siguiente forma. Como vectores columna, como matrices columnas. E3, 0, 0, 1. Entonces, si estos son los elementos de B, ¿cómo serán los elementos de la base dual? Si la base B está formada por estos elementos, entonces la base B asterisco de los elementos duales, ¿no es cierto? La base dual de esta cosa estará formada por elementos de la forma omega i, donde i va desde 1 hasta 3. Y cada omega i será de esta forma. Tendremos un omega 1, omega 2, omega 3. Estos se representarán a través de matrices fila 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Por qué de esta manera? Porque recordemos que estos elementos del dual en realidad son funcionales lineales respecto de los elementos de acá. Si aplicamos esto, un omega i sobre un elemento EJ, cualquiera, esto dará como resultado una delta de Kronecker, IJ, en donde esto da 1 si el i es igual al j y 0 y el i distinto de j. Y esto queda reflejado a través del producto de matrices. Por ejemplo, nosotros sabemos que omega 1 aplicado sobre E1, esto va a dar 1. Porque es claro que si tomo esta matriz y la multiplico con esta otra, lo que estamos haciendo es justamente esta operación de aquí. Y esto te da 1 por 1, 1 y los demás te dan 0. En cambio, si hago omega 1 con cualquiera de estos otros dos, siempre me dará 0. O el omega 2 con E1 o con E3 siempre me dará 0. Pero si hago omega 2 con E2 me dará 1 y así. Todo eso queda reflejado a través del producto de matrices. Entonces, siendo este el dual, se satisface esta relación. Ya, ahora notemos otra cosa. Anteriormente vimos cómo se transformaban las bases de vectores. Podríamos hacer exactamente lo mismo con la base de covectores. Dado que tenemos una base B' con estos elementos, bueno, esto implicará que también vamos a tener una base de covectores prima, que tendrá elementos de esta forma, omega prima y así. Ahora, si esta es la base dual de esta otra base, esto implicará necesariamente que omega prima i aplicado sobre e prima j también nos proporcionará una delta de Kronecker j. Y si esto se cumple, entonces
esto implicará lo siguiente. Esto implicará que si tomamos el omega prima, pongamos el omega prima 1 y lo aplicamos sobre E1, esto de resultado lo podríamos calcular. ¿Cómo lo podríamos calcular? Conociendo cómo se representa E1 en la base B'. Y eso lo tenemos por aquí arriba. Eso está justo aquí. Es esto de acá. Aquí tenemos cómo se representa cada base, cada elemento de B en términos de B'. Y esto nos lo vamos a copiar. Lo voy a encoger un poco. Y nos lo vamos a llevar para allá abajo para no tener que andar subiendo y bajando con esta información, ¿no es cierto? Necesitamos esa información. La voy a colocar por acá. Ya. A ver, esto lo voy a mover un poco más abajo y esto lo dejaré en este ladito. Entonces, así. Ya. Entonces, si aplicamos el omega prima sobre este elemento, esto nos va a dar omega prima 1 aplicado sobre E1, pero E1 es E1 prima más E3 prima, E1 prima más E3 prima. Y nosotros sabemos de que el omega, como es un elemento dual, es un funcional lineal, así que se cumplirá esta relación. Quedará así. Y como esto da una delta de Kronecker, si los índices son iguales nos da 1. Y aquí esta parte da 1. Y esta otra parte, como los índices son distintos, da 0. Así que todo esto suma 1. Entonces tenemos omega prima 1 aplicado sobre E1. Esto es igual a omega prima 1 aplicado sobre E1 prima más E3 prima. Esto da 1. Podemos hacer el cálculo para todos los demás. Voy a copiar esto 3 veces. 2, 3. Vamos a cambiar esto. Podemos calcular eso. Esto va a ser igual a omega prima 1 el primero va a estar aplicado sobre menos E1 prima más E2 prima, y este otro va a estar aplicado sobre E1 prima más E2 prima más E3 prima. Y por el mismo argumento que calculamos este primero, podemos calcular el segundo y el tercero. Este te dará menos 1 y este también te dará 1. Y de forma completamente análoga podemos calcular lo que ocurre cuando calculamos con el omega 2 y con el omega 3. Para hacer esto más rápido, voy a copiar todos los cálculos que acabo de hacer, solamente que aquí voy a cambiar esto por 2 y aquí esto lo cambiaré por 3. 2, 2, 2 y aquí será 3, 3, 3. Y se cambia aquí también, este de acá. Este será 2, 2, 2, 3, 3, 3. Y me falta borrar estos resultados que hay que calcular. Ya, ahí está. Entonces, si calculamos este de aquí, nos dará 0. El omega 2 sobre esto me dará 1 y omega 2 sobre este de acá también da 1. El omega 3 aquí da 1, el omega 3 aquí da 0 y aquí da 1. Quedamos con estos resultados. Y a partir de estas relaciones podemos encontrar la relación que hay entre los omega prima del dual de B' y los elementos omega que pertenecen al dual de B. De hecho, a partir de este conjunto de ecuaciones tenemos que el omega prima 1 vendría siendo igual a omega 1 menos omega 2 más omega 3. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si aplicamos esto sobre esos distintos elementos, vamos a obtener justamente esos resultados que se indican acá. Y lo mismo ocurre con esto de aquí. A partir de esto tenemos que el omega 2, este omega prima 2, a ver que se note ese prima, un poco feo. Omega prima 2, esto vendría siendo igual a omega 2 más omega 3. Y finalmente, a partir de esto, se tiene que omega prima 3 tendrá que ser igual a omega 1 más omega 3. Esto lo podemos representar de manera matricial, pero antes de hacer eso voy a juntar estas tres ecuaciones para hacer esto más sencillo. Voy a copiarme todo esto, las voy a agrupar. Ya, aquí las tenemos. Estas son las tres ecuaciones que emergen del análisis que acabamos de hacer, que nos permite hacer la transformación entre los omegas primas y los omegas. A partir de esto tenemos que ocurre lo siguiente. Esto tiene la siguiente representación matricial: omega prima 1, omega prima 2 y omega prima 3. Esto quedará de esta manera: omega 1, omega 2, omega 3 aquí. Y aquí, en ese espacio que he dejado ahí, va la matriz de transformación. Queda 1, menos 1, 1, 0, 1, 1 y 1, 0, 1. Y esta matriz, como ya sabemos, la tenemos calculada por acá arriba. Es justamente esta matriz. Por lo tanto, calculando la inversa, que la tenemos aquí, podemos encontrar la transformación inversa que nos permitirá hacer esto: omega 1, omega 2, ¿no es cierto? La relación en el otro sentido, así, de esta manera. A ver, voy a copiarme la matriz inversa. La tengo acá. Primero voy a quitar esta manchita, voy a copiarme esto y me la voy a llevar ahí abajo para las cuentas. Coloco ahí. Ahí está. Entonces, a través de la matriz inversa tengo esta relación y esto de acá me permite
Esta es la transformación en el sentido inverso, ¿no es cierto? Esto me queda omega 1 será igual a menos omega prima 1 menos omega prima 2 más 2 omega prima 3. La otra dirá omega 2, ¿sí? Omega 2 será menos omega 1 prima, omega prima 1 más omega prima 3. Y el omega 3 será igual a omega prima 1 más omega prima 2 menos omega prima 3. Entonces, de esa forma encontramos rápidamente la transformación en el otro sentido. Aquí podemos ver de que la transformación entre las bases duales se hace de manera contragradiente. Y finalmente tenemos las transformaciones de las coordenadas covectoriales. Pongamos eso aquí. Transformación de las coordenadas covectoriales. Entonces, como ya podemos intuir, esto se hará de forma gradiente. Nosotros sabemos que un covector alfa, cuando es aplicado sobre un vector b, recordemos, este vector b es de R3, y este R3 lo podemos expresar en términos de las distintas bases. Supongamos que este vector b está expresado en términos de elementos de B. Entonces, este estará expresado en términos del dual. Si eso ocurre, entonces esto será igual a alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más alfa 3 B3. Recordemos que estas coordenadas que aparecen aquí, las coordenadas B, estas son coordenadas en B. ¿Sí? Y estas alfas que aparecen acá son coordenadas en B dual. Entonces, si los vectores se escriben como matrices columna, vamos a escribir eso. Si los vectores se escriben como matrices columna, entonces los covectores se escriben como matrices fila. Básicamente, para poder hacer esto de aquí se interpretaría de esta manera: alfa 1, alfa 2, alfa 3 multiplicado con B1, B2, B3. Y eso es igual a esto que está aquí. Entonces, siguiendo de este modo, tenemos que ocurre lo siguiente. El covector alfa visto desde la perspectiva de la base B dual va a ser esta matriz fila. 1, alfa 2, alfa 3. Ahora, si tenemos la base dual B, esta base dual, y B es la base dual de B', entonces tenemos que este mismo alfa observado desde B' asterisco será igual a algún alfa 1', alfa 2', alfa 3'. Será de esa manera. Y se tendrá que en consecuencia, esto de aquí implicará que el covector alfa se podrá escribir de estas dos maneras. Así, alfa i, omega i, o también alfa prima i, omega prima i. Tenemos esas dos escrituras para el mismo covector. Ahora, con los desarrollos que ya hemos hecho, podemos hacer lo siguiente. ¡Ay! Me quedé sin pizarra. Para continuar, lo que voy a hacer es copiar esto de acá. Lo voy a dejar donde estaba. Y me lo voy a llevar por aquí arriba para continuar haciendo las cuentas. Ya. Entonces, a partir de estos resultados, podemos hacer lo siguiente. Todo esto implica acá. Tenemos que el covector alfa se puede escribir de esta manera: alfa 1, alfa 2, alfa 3. Vamos a utilizar los primas acá. Esta parte quedará así: omega prima 1, omega prima 2, omega prima 3. Sin embargo, si vemos cosa que está más atrás, a ver, vamos a retroceder un buen tanto. Esto que está aquí, la transformación de las bases covectoriales, me las voy a copiar y me las voy a llevar. Dado que tenemos esto, voy a llevar por acá. Ahí está. Entonces, como ocurre esto, dos puntos, ocurre esto que está aquí. A ver, voy a encoger esto un poquito, así, que no ocupe tanto espacio. Como ocurre esto, se tiene que el covector alfa, que es igual a alfa prima 1, alfa prima 2, alfa prima 3, omega prima 1, omega prima 2, omega prima 3. Esta cosa queda así. Esto me lo copio y esta parte de aquí lo reemplazo por esto de acá: menos 1, menos 1, 2, menos 1, 0, 1, 1, 1, menos 1. Espera un momento, esto está mal. No es este el que tengo que reemplazar, es el que está aquí arriba. Y esto de aquí aparece aquí, es igual a todo esto de aquí. Entonces queda 1, menos 1, 1, 0, 1, 1 y 1, 0, 1. Y aquí están los omega 1, omega 2, omega 3. Pero recordemos que todo esto es igual a alfa 1, alfa 2, alfa 3 con esos omegas. Omega 1, omega 2, omega 3. Por lo tanto, todo esto implica que esto de aquí es igual a todo esto.
A ver, alfa 1', alfa 2', alfa 3', factor de esta matriz. 1, menos 1, 1, 0, 1, 1 y 1, 0, 1. Y a partir de esto, bueno, sabemos que esta cosa es una transformación gradiente, pero además implica que la coordenada alfa 1 se puede escribir como alfa 1' menos más alfa 3', el alfa 2 será igual a menos alfa 1, menos alfa 1' más alfa 2' y el alfa 3 será igual a alfa 1' más alfa 2' más alfa 3'. Y si queremos hacer la transformación inversa, bueno, tomamos la matriz inversa y nos va a quedar de esta manera. Vamos a obtener algo así: alfa' 1, alfa' 2, alfa' 3. Todo esto nos va a quedar como función de alfa 1, alfa 2, alfa 3, factor de la matriz inversa. Y ya sabemos que es menos 1, 1, 2, menos 1, 0, 1 y 1, 1, menos 1. Es la misma matriz que nos ha salido todo este tiempo, una y otra vez. Y esto implica que el alfa 1' es igual a menos alfa 1, menos alfa 2, más alfa 3. El alfa 2' nos quedará como alfa 1 más alfa 3. Y el alfa 3' va a quedar igual a 2 veces alfa 1 más alfa 2 menos alfa 3. Y tenemos las transformaciones, las ecuaciones de transformación. Representación matricial aquí arriba y en forma de ecuaciones aquí abajito, sea de ida o sea de vuelta. Observamos que esto se transforma igual que las bases de vectores, así que decimos que la transformación es gradiente. Y con esto ya hemos revisado cómo se transforman los vectores y covectores cuando estos son elementos de R3. También se puede aplicar a más dimensiones. El único cambio es que van a tener más coordenadas y las matrices van a ser más grandes, pero los cálculos se hacen exactamente de la misma manera. Y bueno, ya llevamos como media hora de clase, es como mucho para un video de YouTube, a pesar de que tengo otros videos como de más de una hora, pero voy a tratar de empezar a cortar un poco los videos, son muy largos, media hora. Así que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. La próxima clase de esta serie quiero resolver un ejercicio, pero de este mismo estilo. Me refiero a transformaciones gradientes y contragradientes, pero en un espacio de funciones continuas de una variable real. Así no se ve, bueno, para que haya más variedad, para que sea un poco más variado. Ya, entonces quedamos hasta aquí por hoy. Quiero darle gracias a los Patreon. Ahí, si quieren ser Patreon, se pueden ahí apoyar este canal, ahí se pueden suscribir. Se van a enterar antes de los contenidos que van a ir saliendo. Y también si quieren sugerir algún contenido en particular, pueden hacerlo de esa manera. Bueno, también pueden hacerlo en la caja de comentarios, pero bueno, se entiende. Ahí, si ustedes tienen dudas, preguntas, lo que sea, pueden dejarlo en la caja de comentarios y yo voy a responder todas las dudas que pueda apenas las vea. O también si quieren sugerir algún contenido en específico, alguna materia, ahí también pueden comentarlo. Esas cosas pueden ir comentando. Y bueno, quedamos hasta aquí por hoy. Y muchas gracias por ver. Adiós.